La soja es quizá la legumbre más importante y más desconocida para nosotros. La soja es una especie anual con hojas trifoliadas, que se cultiva fundamentalmente, pero no exclusivamente, por su semilla. Tiene múltiples usos. Se usa, como veremos más adelante, como alimento humano, siendo muy importante en las poblaciones de Asia. Es fundamental y clave en la alimentación animal, con los compuestos de soja siendo claves para sostener todo el complejo alimentario actual. Y además existe una tendencia cada vez mayor a su uso como biodiesel, trayendo el aceite y utilizándolo como biocombustible. Este es el aspecto de la soja molida, rica en proteínas, que se utiliza para engordar, por ejemplo, los cerdos. Su origen es muy interesante. Hay un gran debate sobre cuándo se originó y dónde se originó y cuántas veces se originó la soja. Todo parece indicar que se originó entre hace 6.000 y 9.000 años de antigüedad, en algún lugar en el norte de China. Probablemente la interacción entre humanos y soja fue mucho más larga, porque existe evidencias de domesticaciones locales, o al menos de adaptaciones locales en Corea y en Japón. Este proceso convirtió la soja, junto con el arroz y el trigo, en los alimentos principales, y siguen siéndolo, de China. Su conocimiento por los europeos es muy tardío. En el siglo XVIII los europeos conocen la soja, pero no le prestan demasiada atención. Así como otras legumbres fueron rápidamente importadas, la soja prácticamente no se utilizó en Europa. De hecho, el despegue de la soja como alimento no ocurre hasta mitad del siglo XIX. Y es curiosa su historia, porque la soja se utilizaba en muchos cargueros como lastre. Sus semillas pequeñas se ponían en las bodegas y servían para que el barco, cuando iba vacío, no se oscilase tanto en las tormentas. Las hojas que llegan a América y a otros lugares se empiezan a cultivar y empieza a generar una producción local de soja. Es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la fuente de producción de soja de Japón y China queda aislada de Estados Unidos, cuando Estados Unidos empieza a producir soja a gran escala. Y cuando la soja empieza a ser clave en la alimentación animal, lo que le dispara muchísimo su producción. Es curioso, al igual que el cacahuete, el principal productor mundial de este producto americano era Asia. En el caso de la soja es el contrario. El principal productor del mundo es ahora Brasil, hasta hace poco era Estados Unidos, seguido de Estados Unidos, y en tercer lugar Argentina. China queda bastante más atrás en estos productores. Existe una enorme variedad de tipos de soja. Fijaros aquí una imagen de los colores, tamaños y las propiedades organolépticas que tienen. La soja es un alimento extremadamente completo. Aunque la alimentación humana directa por soja es, como ocurre en el caso del maíz, relativamente poco importante comparado con su alimentación animal o con su uso para biodiesel, es en algunos países muy importante. El perfil alimentario de la soja es magnífico. Tiene un grandísimo contenido en proteínas, 36,5%. Y un perfil proteico, es decir, una distribución de aminoácidos muy próxima a la de los mejores alimentos, como son la leche y el huevo. Además, tiene aceites que tienen muy pocas grasas saturadas, por tanto son aceites cardioprotectores, un contenido de carbohidratos moderado, 15%, y un relativamente bajo de esos carbohidratos son fibra. Su uso ha sido sus utilidades son enormes en la alimentación. Se puede extraer con él leches vegetales, se puede fermentar haciendo el tempeh, se puede hacer el tofu, que es un alimento básico en China. Incluso las vainas tiernas de soja se puede hacer edamame. Con la lecitina, con fosfolípidos, se puede hacer también complementos alimentarios. Se puede fermentar para obtener la soja que utilizamos como condimento. Se pueden hacer germinados. Por supuesto, el aceite de soja es importantísimo en muchos lugares. Incluso hay cada vez más en nuestra alimentación productos derivados de soja, porque tienen propiedades mejores que la leche en términos de perfiles lipídicos.
cada vez comemos más soja y cada vez tenemos más influencia de los productos de soja tradicionales de sociedades orientales, donde la soja siempre ha sido un alimento básico para proveer de proteínas. La soja es una especie que requiere climas cálidos, al menos durante el periodo de crecimiento, que dura entre 3 y 4 meses, con temperaturas que superen los 20 grados, entre 20 y 30 grados, aunque puntualmente puede tener resistencia a heladas muy moderadas. La producción es relativamente alta para una leguminosa, 4.000 kilos hasta 4.000 kilos por hectárea, es lo que suele producir en China, y es una especie bastante sensible al encharcamiento, por lo cual lugares muy lluviosos o suelos muy arcillosos le pueden perjudicar. Es importante en la soja, como en otras muchas leguminosas, que se quiere conseguir mayor producción, así hay que inocularlo con un rizo bien adecuado para que produzca más. La soja es actualmente el principal sostén, junto con el maíz, de nuestro sistema de alimentación intensivo de ganado. Curioso que una especie americana y una especie asiática sean las que dan de comer a nuestros animales. Gracias por la atención.